Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús estaba hablando y una mujer levantó la voz en medio de la multitud y dijo: «Feliz el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron». Jesús le respondió: «Felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican». Palabra del Señor. Lo que quieras, Madre mía, sí, sí, Madre mía, sí, lo que quieras, Madre mía, sí. Tomen asiento, queridos hermanos. Hoy estamos celebrando la fiesta de Nuestra Señora de Fátima. Son 104 años en que ella se apareció un día como hoy, 13 de mayo de 1917, a estos tres pastorcitos, Francisco, Jacinta y Lucía. También celebramos 40 años del atentado a Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en la Plaza del Vaticano, un día como hoy también, 13 de mayo de 1981. El mismo Papa después comprendió que por ser esta la fecha de la Virgen de Fátima y también por estar contenido ese mensaje en el tercer secreto, este acontecimiento realmente tuvo una importancia muy grande para la Iglesia y también para que se vayan cumpliendo las profecías que el Señor dijo por medio de nuestra Madre. Y en estas profecías hay un tinte de tristeza, un poquito de dolor, tal vez mucho dolor en realidad, y los pastorcitos señalaban a las personas que preguntaban que describieran a la Virgen, y ellos decían que estaba como un poco triste la Virgen. ¿Y a qué se debe ese dolor? ¿No? Eso se contrapone un poco al tenor de las lecturas que hemos escuchado hoy, que nos hablan de alegría. La propia Santísima Virgen, cuando se presenta a Santa Isabel, dice: «Mi alma glorifica al Señor, se llena de gozo mi alma en Dios mi Salvador». Entonces, la Virgen está llena de gozo, llena de felicidad, porque ella vive en Cristo, en su Hijo, y Jesús vive en ella. Sin embargo, se presenta con dolor. ¿Por qué será? Nos dice también el profeta Isaías: «Yo desbordo de alegría en el Señor, mi alma se regocija en mi Dios». Entonces, esta promesa se refiere a la Santísima Virgen. ¿Por qué? Porque ella es la mujer que aplasta la cabeza de la serpiente antigua, esa serpiente que tentó a Eva y que hizo caer a Adán y Eva en el pecado original y que trajo la perdición, la muerte, el pecado y todo el mal que hay en el mundo. Sin embargo, la Virgen fue profetizada por Dios mismo como aquella que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. No solo ella, sino toda su descendencia. Jesús en primer lugar, y todos aquellos que siguen a Jesús, que viven en Cristo, también aplastan la cabeza de la serpiente. Esto hay que entenderlo de manera simbólica, ¿no? Porque una vez conversé con una persona, hace poco en realidad, que es muy amante de la naturaleza, y ella dijo: «No, yo no mataría a ningún bichito, no, nada». Pero lo que pasa es que el demonio no es una serpiente, no tiene cuerpo, pero puede tomar la forma de dragón o de serpiente. Así lo hace y así lo registra la Biblia. Entonces, aplastar la cabeza de la serpiente significa vencer la tentación del demonio, que siempre quiere llevarnos por el camino de la desobediencia a Dios, de la desconfianza hacia Dios y del pecado. El pecado que consiste en poner el propio yo antes
que a Dios. Amarse a sí mismo, orgullo o soberbia, falso amor propio, que en definitiva nos aparta del amor de Dios y nos deja vacíos, porque nosotros sin Jesús no hacemos nada. También dice el Evangelio que una mujer levanta la voz en medio de la multitud y dice a Cristo: feliz el vientre que te llevó, los pechos que te amamantaron. Entonces es una alabanza muy bonita, porque realmente nosotros debemos también alabar a María por ser la madre de Dios, la madre de Jesús. Sin embargo, Jesús dice: sí, mi madre es feliz porque ella me llevó en su seno 9 meses, pero mucho más feliz es porque escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica. Por eso San Agustín decía que María concibió antes del anuncio del ángel Gabriel la palabra, cuando se hizo la esclava del Señor, cuando se hizo la discípula fiel, cuando se decidió a escuchar a Dios y hacer siempre su santa voluntad. Y aquí Jesús lo promete: el que escucha a mi Padre Dios y el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces San Agustín saca esa conclusión de que María y todo aquel que hace la voluntad de Dios, que vence a Satanás, que nos quiere conducir a la desobediencia a Dios, finalmente se convierte en hermano, en hermana y en madre del mismo Jesús. Entonces, esta es la gran señal que aparece en el cielo, como dice Apocalipsis 12, y cómo se vivió en aquella oportunidad en 1917. Durante varios meses, desde mayo hasta octubre, la Virgen se apareció el día 13 y en octubre ocurrió un gran milagro en el cielo que todo el mundo pudo ver. Quedó registrado en los diarios de la época y ocurrieron milagros de sanación física, espiritual y fenómenos en las estrellas, en el sol, algo impresionante, algo muy, muy bonito que confirmó la verdad de estas apariciones. ¿Y qué fue lo que dice la Virgen? ¿Y por qué se presenta triste? Volvemos al tema principal. Porque a pesar que ella es la mujer que vence a Satanás, sin embargo, el demonio todavía tiene poder en el mundo. Jesús lo llama el príncipe de este mundo. Y la Virgen es madre. Entonces, como toda mamá, ella siente pena y siente dolor cuando ve a un hijo enfermo, cuando ve a un hijo que se está perdiendo en el fondo. Ese es el dolor de una madre. ¿Qué puede hacer para que su hijo se recupere? Entonces ella se aparece a los pastorcitos y les dice: miren, aquí está la solución, el Santo Rosario. Este es el remedio para el mundo, como está hoy. Es un mundo enfermo. Y le dice a los pastorcitos: miren, hay modas, hay costumbres inmorales que ofenden mucho a Dios. Léase, por ejemplo, todo lo que hoy conocemos: el aborto, el divorcio, la ideología de género, el que le quieren quitar a los papás la capacidad, la autoridad de educar a sus hijos. Tantas cosas malas que estamos viendo en este mundo dirigido por Satanás. Costumbres malas, pésimas, que finalmente, además de ofender a Dios, hacen que muchas almas vayan al infierno. Entonces la Virgen le dice a los niños: recen el Santo Rosario. Nos dice a nosotros también. Ese es el camino para que muchas almas se conviertan, se arrepientan y puedan volver al camino de Jesús. No hay otro. Es algo tan simple, hermano. Es rezar el rosario. Eso es lo que nos pide la Madre. Junto con el Santo Rosario, obviamente, vendrán las otras importantes devociones de nuestra vida, ¿no? Principalmente la Eucaristía, que es infinitamente más que el sacramental del rosario, pero el rosario, como María, es también un camino para llegar a Jesús. Si rezamos el rosario, tarde o temprano vamos a tener un gran amor a Cristo en la Eucaristía, en su sagrada palabra, en los pobres, en los necesitados, donde se manifiesta el Señor.
Pero el camino para llegar a Jesús es tomar la mano de María y rezar el Santo Rosario. Hoy en la tarde conversaba con una persona joven que ha tenido muchos problemas de opresión diabólica, pero dice ella ahora que gracias al Santo Rosario se siente completamente libre, y que tomar el rosario en sus manos y rezarlo es realmente estar de la mano de la Madre. Y ella siente cómo el enemigo quiere entrar en la casa o en su vida, en su corazón, y no puede porque está protegida por el Santo Rosario. Ahí tenemos una experiencia real, un testimonio auténtico de lo maravilloso que es rezar el Santo Rosario. No solo para nuestro bien, sino para la conversión de las almas, para consolar al Sagrado Corazón de Jesús, que está ofendido, que está tan dolido con la indiferencia a la Sagrada Eucaristía, y también para consolar el Corazón Inmaculado de María, que recibe tantas profanaciones, sacrilegios, ¿no? Sobre todo de aquellas hijas que, siendo mujeres, siendo también llamadas a seguir el ejemplo de María, a ser también ellas templos del Espíritu Santo, respetando su virginidad, respetando su femineidad, respetando su don de ser madres, eligen el camino perverso del demonio. Y esas que se llaman feministas radicales, que aman el aborto, que aman, ¿no es cierto?, la concupiscencia, la lujuria, odian la virginidad, generalmente también tienen un gran rechazo a la Virgen María, porque se han dejado tentar por por Satanás. Son unas verdaderas Evas en el sentido perverso de la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Que la Virgen siente un gran dolor, porque todas esas hijas siguen siendo amadas para ella. La Virgen tiene un amor infinito por los pecadores. Bueno, no infinito, porque ese amor infinito es solo de Jesús, pero el amor de Jesús se manifiesta también en María en forma maternal. Entonces, ese amor, esa compasión con los pecadores es lo que produce, hermanos, el dolor que tiene la Virgen María. Claramente lo vemos en Fátima. La Virgen le dice en la primera aparición a los niños: recen el rosario. Y los niños quedaron tan fascinados con la aparición de la Madre y que se transformaron en el centro de atención de Fátima, y lo único que querían era volver a estar con la Virgen, ¿no? Que al principio parece que no tomaron muy en serio este llamado de rezar el rosario. En otra aparición, no sé si fue la segunda o la tercera, la Virgen le dice que tomen esto en serio, porque de sus manos salieron unos rayos y ella les mostró el infierno. O sea que el infierno existe, es real. Los niños lo vieron, los tres, Jacinta, Francisco y Lucía, vieron el infierno, quedaron horrorizados. Dicen ellos que gracias a Dios fue una fracción de segundo, porque un poco más y simplemente el corazón se le dispara y se muere de miedo. Fue terrible ver el infierno, esas almas atormentadas por los demonios, que eran unas figuras transparentes, negras, horrorosas, monstruosas. Tanto odio, tanto sufrimiento, tanto dolor que hay en el infierno, y eso es para siempre. Y la Virgen, con un gran dolor, le dice a los niños: vean, eso pasa con las personas que mueren en pecado mortal. Su alma se va al infierno y nunca, nunca saldrá de ese lugar. Y en la resurrección de los muertos resucitarán para sufrir más todavía. Lamentablemente es eso, ¿no?, lo que ocurre cuando el ser humano sigue este llamado, esta tentación de Satanás de buscar la felicidad donde no está Dios. Corre el peligro de condenarse eternamente. Entonces la Virgen dice: recen el rosario, recen, hagan mucha penitencia, sacrificio, porque si no, las almas van a seguir llegando a ese lugar. Y en el mundo también va a haber mucho dolor, mucho sufrimiento. Si ustedes rezan, esta guerra va a terminar. En 1917 seguía la Primera Guerra Mundial, que era terrible, y efectivamente al poco tiempo terminó la guerra gracias al Santo Rosario. Pero la Virgen dice en uno de sus secretos que si se relajan, si dejan de rezar el rosario intensamente, vendrá una guerra peor,
y tal cual sobreviene la Segunda Guerra Mundial. Y hay otras profecías que se refieren también a nuestros tiempos, pero siempre es necesario seguir obedientemente este llamado de la Madre. Hay que rezar el Santo Rosario. Vamos a ver cosas muy dolorosas, muy tristes, que están ya sucediendo en el interior de nuestra propia Iglesia, como estos obispos y sacerdotes en Alemania, Suiza y Austria, que están desobedeciendo a la Iglesia en Roma, al Papa, el que tiene las llaves de Pedro, ¿no? Y el Papa dijo a través, ¿no es cierto?, de los organismos de la Iglesia, que no se puede hacer lo que ellos están haciendo, ¿no?, que es bendecir parejas homosexuales o darle la comunión a los protestantes. Está prohibido, no se puede hacer eso. Eso indica que hay una falta de fe en lo que Jesús enseña. Y ellos simplemente están desobedeciendo. Ya el lunes pasado hicieron ese primer acto de desobediencia. Gracias a Dios no fueron muchos, pero es un dolor para la Iglesia, es un dolor ver que se está produciendo ese cisma en el fondo, ¿no? Ese apartamiento de la obediencia a Cristo a través del Papa. Y el día 15 han prometido algunos obispos alemanes entonces hacer este acto también desobediente de darle la comunión a los protestantes que van a estar en la misa con ellos, ¿no? Qué dolor tan grande, qué sufrimiento, cómo el corazón de María se llena de espinas y también todos sus hijos sentimos ese dolor porque se está ofendiendo a la Sagrada Eucaristía, a Jesús. Y son almas que están queriendo vivir la fe a su manera, que están construyendo una espiritualidad lejos de la enseñanza, de la verdad de Cristo. ¿Y qué será de ellos si viven así? ¿Qué pasará cuando se mueran? Por eso hay que rezar el rosario, para que la Iglesia pueda ser fiel a Jesús y al delegado que dejó Jesús en la tierra, que es nuestro Papa, el Santo Padre, el Papa Francisco, y las enseñanzas que durante 2000 años la Iglesia nos ha transmitido. Esas no se pueden cambiar, no se pueden pasar a llevar sin ofender gravemente a Dios. Entonces, esto nos da un poquito de pena también, de dolor, igual que a la Virgen, pero no nos hace perder la confianza en el Señor. La Virgen finalmente le dice a los niños: no teman, confíen, finalmente mi corazón inmaculado triunfará. El corazón de María triunfará de todas las cosas malas que están sucediendo desde la pandemia, desde esta imposibilidad que tienen muchos cristianos de venir a la misa, de confesarse, de recibir los sacramentos, de tanto dolor que hay en el mundo, guerras que estamos viendo en Israel, en Palestina, tanta cosa mala que está pasando. Bueno, eso es porque nosotros estamos cosechando lo que hemos sembrado, como una humanidad que construyó una torre de Babel, una cultura de la muerte, dejando de lado a Dios. Pero la Virgen está haciendo su trabajo y ella va a vencer finalmente toda esta acción del enemigo, buscando uno por uno a sus hijos, que siempre tendrán un corazón humilde, como los pastorcitos de Fátima, y aceptarán esta gran llamada: rezar el Santo Rosario, hacer penitencia, hacer sacrificio por los pecadores, por la conversión de los pecadores, para que no se vayan al infierno, para que conozcan la Iglesia de Cristo y también para consolar el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Así sea. Amén.